Cordial saludo, mi nombre es Julián Ramírez, pertenezco al grupo 40 de diseño de bases de datos del programa Ingeniería en Sistemas. A continuación, mi documento de identificación. Voy a hablar entonces acerca de la evolución de las bases de datos. Entonces, procedo a presentarme. Como decía inicialmente, mi nombre es Julián Ramírez. Soy tecnólogo en electrónica egresado de la Universidad del Valle y actualmente curso Ingeniería en Sistemas en la UNAD, CEAT Palmira. Me gusta jugar fútbol sala, practico ciclomontañismo, me gusta leer y aprender acerca de bases de datos, porque deseo ser un DBA, un administrador de base de datos. Trabajo actualmente para una multinacional que es proveedora de servicios electrónicos y manejan transacciones de facturación electrónica para diferentes geografías. Se manejan entonces microservicios y peticiones realizadas a través de web service. Me pueden contactar entonces al correo electrónico que aparece a continuación o al Skype. Entonces, acerca de la evolución histórica, las bases de datos, el concepto como tal y todo lo que conlleva, inició a nivel del año 1950, cuando se introdujeron las cintas magnéticas y los archivos planos. Luego en 1960 aparecieron dos modelos de bases de datos, que es el jerárquico y el de red. En 1970 apareció Oracle. En el 80 las bases de datos relacionales surgieron mucho mejor en el mercado y ya en el siglo XXI han evolucionado a gran escala. Entonces procedo a explicar de mejor manera. En la década de los 50, cuando llegaron las cintas magnéticas, se hizo más fácil el registro de la información, ya que se grababan en cintas y previo a esto, como no existía este sistema, utilizaban una especie de placas donde de forma binaria le hacían unas especies de huequitos a la información, a unas tarjetas, y las tenían que pasar a través de una serie de maquinarias. Ya en 1956 apareció el primer disco duro de la mano de IBM, y el tipo de acceso a este tipo de disco duro es de forma aleatoria, permitiendo que se llegue a los datos de manera más específica y con gran velocidad. Ya en 1960, el modelo de la base de datos de red ya presentaba un registro flexible, donde los datos se conectaban entre sí. Pero, a diferencia del modelo de base de datos jerárquico, los datos se distribuyen en una forma similar a la de un árbol. En 1962 se creó el sistema de bases de datos Sabre, que es una alianza entre IBM y American Airlines. Lo que hacían era que registraban en esa base de datos todas las transacciones de los vuelos y los datos necesarios para los mismos. En los años 70 apareció el famoso modelo relacional de base de datos diseñado por Edgar Frank Codd, Oracle, el cual es considerado como uno de los sistemas de bases de datos más completos existentes en el mundo. Y adicional, en esta década de los 70 apareció el lenguaje de consultas estructuradas o SQL, que indica Structured Query Languages. ¿Qué contienen estas estructuras? Este lenguaje estructurado contiene unas sentencias muy específicas, como lo son los select, los update, los deletes, los alter table, entre otros. En 1980, las bases de datos relacionales, con su sistema de tablas, filas y columnas, compiten con las bases de datos jerárquicas y de red. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que estas bases de datos relacionales, por así decirlo, tienen la información más organizada y se puede acceder de forma más veloz a ellas. En 1982 se crea PostgreSQL, que es una base de datos que comprende las relaciones y puede obtener información de las tablas relacionadas. Y es de código abierto al público. Ya en los años 90, Microsoft Office lanzó el sistema de gestión de base de datos Microsoft Access. El Access se utiliza, por ejemplo, lo podemos enlazar con Excel. Y en esta década de los años 90 también aparece www, que indica World Wide Web, ya que por este medio se facilita las consultas a base de datos. Y ya estaríamos hablando de datos en la nube. Ya en el año 2000 se crea MySQL,
que es un sistema de gestión de base de datos, es de código abierto y funciona en plataformas tales como Linux, Unix, Windows, entre otras. En el 2009 se introduce ya MongoDB, que es una base de datos no relacional, pero pues fue creado en 2007, pero pues lanzado o publicado como tal en el 2009. Y es una base de datos no relacional orientada a documentos de código abierto. En este mismo 2009, IBM, Microsoft y Oracle dominan el mercado de la base de datos. Los conceptos que elegí, los conceptos seleccionados fueron dato, variable y base de datos. Dato es la representación de una variable que puede ser cuantitativa, que se puede contar, o cualitativa, que puede describir, e indica un valor que se le asigna a alguna cosa. Y se puede representar a través de secuencia de símbolos, números o letras. Las variables es un nombre simbólico que se identifica en una parte de la memoria y a esta se le puede asignar un tipo de dato. Y las bases de datos ya son pues el conjunto de la información relacionada que se encuentra agrupada o estructurada y se le puede dar pues un orden específico o acceder a ella. Las tendencias de las bases de datos. Entre las tendencias tenemos el Big Data, que es el manejo de grandes cantidades de información, y hay aplicaciones con un único sistema que se pueden realizar generación de procesamiento, almacenamiento y consumo de datos, y de esta forma se tiene una mejor experiencia para los usuarios. En este año 2022 se estima que el 75% de las bases de datos van a migrar a una plataforma en la nube. Por ejemplo, a AWS, que es Amazon. Muchas multinacionales ya están haciendo este proceso, porque pues se puede almacenar una gran cantidad de información y se puede acceder de forma más rápida, eficiente y segura. Se puede ya hablar de seguridad de la información. Otra tendencia es que las plataformas de bases de datos autónomas, Self-Driving Database Platform, SDDP, proporciona capacidades de autoconducción a las bases de datos que se ejecutan en una plataforma. De esta manera se permite que las bases de datos perciban, tomen decisiones y realicen optimización de forma independiente con el fin de generar un servicio continuo. Es decir, con las plataformas autónomas se va a tender a que la información se almacene de forma automática, se analice automáticamente y pues esto pueda tener mejores beneficios a nivel de desarrollo. Un ejemplo de utilización de bases de datos son, por ejemplo, cuando la empresa en la que yo laboro, que provee servicios de facturación electrónica, entonces se puede almacenar en una base de datos relacional la información de las empresas que van a generar transacciones y así poder consultar si las empresas están habilitadas, en qué fecha fueron creadas, y se utilizan entonces, por ejemplo, una sentencia de consulta, que es la del select from, para identificar qué empresas están pues trabajando actualmente. Ese es un ejemplo de almacenamiento de empresas o también de usuarios. Se puede concluir que es necesario identificar conceptos básicos de las bases de datos porque con esto se puede comprender mejor. Por consiguiente, al diferenciar lo que es un dato, un campo y un registro, nos permitirá comprender y brindar una solución a un problema que se presente, ya sea en nuestra vida laboral o en nuestra vida académica. El uso de una base de datos relacional o no relacional depende de la necesidad de las empresas y del manejo de la información. No obstante, hay empresas que por su lógica de negocio emplean ambas. Entonces, es muy necesario identificar este tipo de conceptos para que cuando se llegue a una empresa se pueda tomar la mejor decisión para el manejo, almacenamiento y proporcionalidad de las bases de datos y la información y que se manejen de forma segura. Muchas gracias por su atención. Se despide Julián Ramírez. Gracias.